¿Sigo Ahora se oye. muteado? Ahora está perfecto. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar. Bien. Este es un chico que me llegó derivado, le mandó la oftalmóloga y después la pediatra. Los padres habían notado que desviaba un poco el ojo izquierdo, entonces hicieron una consulta, lo vio una oftalmóloga, le diagnosticó retinitis y el pediatra ya estaba decidido a empezar el tratamiento. Y bueno, venía con ese diagnóstico. Veíamos que tenía muy mala fijación de un ojo, le tapabas el ojo derecho y el izquierdo nada, y el derecho tenía mejor fijación y ya se le veía un pequeño nistagmus bastante fino, rápido. Las pupilas eran reactivas, las pupilas en los chicos es muy difícil revisar, pero bueno, a veces se puede. Hay que tener siempre en cuenta que hay que revisar las pupilas mirando de lejos, si no, no sirve para nada. Y bueno, a veces se pone el padre o alguien ahí a 2, 3 metros como para que no converja y entonces no haga una miosis por la misma convergencia. No tenía ningún antecedente familiar, padres jóvenes, sanos, todos estaban perfectos, ni abuelos, ni padres, ni tíos con ningún tipo de antecedentes oftalmológicos. Y la chica era sana. Entonces, estas son fotos que en realidad nosotros vimos el fondo de ojo, después lo derivamos. Esto es una foto de un RedCam hecho en el Garraham, y vemos que los de arriba son el ojo derecho y abajo es el ojo izquierdo. Después van a haber diferencias con otras fotos de otros RedCams. Y bueno, y esta es la situación. Vemos ahí en el ojo las telangiectasias, dilataciones vasculares con una mácula bastante en buenas condiciones en un ojo, y en otro ojo una exudación muy importante en el polo posterior, con telangiectasias periféricas, alguna hemorragia, ahí también en polo posterior. Y bueno, esa es la situación de esta paciente, con el pediatra que estaba decidido a empezar algún tipo de tratamiento infeccioso. Tenía consulta el mismo día con el infectólogo. Me imagino que estarían pensando en una toxo o un tratamiento de ese tipo. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Qué quieren describir? ¿Qué les parece esta situación en el fondo de ojo? Claramente no es infecciosa. Yo pensaría en algo vascular sin la menor duda. En algo bajo, chica de... Coats, Obviamente no era tan fácil Es revisarla, bilateral. pero ya venía... Pero bueno, teniéndole la cabeza y mirándole el fondo de ojo, si teníamos paciencia y nos dejaba gritar. El polo posterior lo podíamos ver, ya la periferia era mucho más difícil, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Hay alguna otra opinión? Alguien dijo coats por ahí. sí, fui yo. Un Parecía un coat. coats. El tema es que en el otro ojo también tiene una dilatación y telangiectasia, lo dijiste, ¿no? Sí. También puede ¿El ser un ojo coats. bilateral? Estás con eco, Viviana. Entonces, ahí, como dijo Arturo, es bilateral, con lo cual ya las posibilidades de que sea un coax es más difícil, ¿no? ¿Qué otra cosa harían? En este momento la chica tenía 1 año y medio, un poquito menos. ¿Qué conducta básicamente adoptamos? ¿Le hacemos alguna otra No cosa? tengo idea, no tengo idea si se puede hacer una RPG al año y medio, sería lindo, pero básicamente creo que acá debe haber algo isquémico o algún tumor vascular que esté exudando. Hay que Claro. buscar la causa de la exudación y tratarla. No tenía nada cerebral, ¿Cómo, Cristian? si había algo cerebral, pregunto, si había algún componente ¿Cerebral? cerebral. No había nada cerebral. Era una chica de donde echaba que los padres consultaron al 1 año y medio porque se le empezó a desviar un poquito el ojo, si no, no hubieran ni consultado nada, venía con la parte madurativa, neurológica, todo perfectamente normal. Sería bueno.
en los chicos siempre con estas situaciones se hace imágenes para descartar, como dicen, lo tumoral y todo el perfil infectológico como base, siempre para empezar a hablar, digamos. Bueno, y un von Hippel por estas dilataciones vasculares en un chico de esta edad, Arturo, puede parecer tan joven. Lo que pasa es que tiene dilataciones por todos lados. Y dilataciones por todos lados no es von Hippel. Von Hippel va a tener 1, 2, con muy mala suerte, 3 o 4 tumores vasculares, pero no va a tener tumores vasculares por todos lados. Así que yo pensaría en algo más generalizado. No sé, en la extrema periferia vos no viste que estuviera peor que eso, que tuviera algo tipo una retinopatía exudativa o algo por el estilo. No, no se veía, parecía aplicado, no se llegaba a ver bien la periferia ni intentar ni nada por el estilo, pero por lo menos parecía la retina aplicada, no había un desprendimiento exudativo ni nada en la periferia. Parecía más que nada estas malformaciones vasculares. Claro. Entonces, bueno, digamos que esta es otra foto con un poquito mayor aumento. Ahí está el ojo izquierdo, donde vemos que ya está muy comprometida la mácula. Obviamente ese ojo no fijaba. Fíjense las dilataciones vasculares que se ven ahí. No se veía un hemangioblastoma, pero bueno, había mucha exudación macular y mucha tortuosidad, telangiectasias y dilataciones vasculares. Esta es otra foto que Adolfo. conseguí a los padres. Contacté a los padres para que me manden fotos porque le habían sacado esta también. Y bueno, vemos que hay un ojo con mácula en buenas condiciones y lo izquierdo con esta exudación completa, ¿no? Ya el chico tenía un nistagmus sensorial, mal llamado sensorial, porque en realidad también es un nistagmus motor, pero quiero decir un nistagmus ya por baja visión, o sea que esto, los padres consultaron 1 año y medio, probablemente esto ya llevaba un tiempo, ¿no? Adolfo, Entonces, Pablo sí. Pablo Larrea quería opinar. Adolfo, ¿no tenías fondo de ojo previo, acá un cuaderno o algo, si tenías un fondo de ojo al nacer o dentro del año? No, esto nos llegó al 1 año y medio y no tenía... Bien, ¿no le hicieron, no la durmieron para examinarlo bajo anestesia? No. Esta consulta llega primera vez. Bien. Primera consulta, no tuvo ningún examen bajo anestesia todavía. Todavía Nosotros, no lo hiciste. Hay que ¿Cómo? examinar la periferia. Hay que examinar la periferia, exacto. ¿Le harían algún otro estudio general o no? No, no, yo nosotros examinaría. Sí. dormimos estos niños, tenemos la facilidad que nos duermen los niños muy rápido y llevamos el ecógrafo, todo, tenemos todo y la examinamos bajo anestesia, porque estos niños es muy difícil, demasiado lo que has visto sin anestesia, o sea, hay que dormirla, tranquilizar a la nena y poder revisarla a la periferia y hacer una ecografía, es lo que haría yo. Sí, Sí, por supuesto. Esto es la primera consulta, todavía no lo dormimos al paciente, pero Bien. bueno, un poco previa a la anestesia general, la idea es saber si hay algún otro estudio. Los padres, porque, el pediatra por- sobre todo, lo durmió para hacer una resonancia de cerebro antes del examen de fondo de ojo. Adolfo, una vez Y que le hice- que se duerma también se podría hacer una RFG con el California. Claro, bueno, acá en Buenos Aires es difícil, eso Claro, sí. vamos a ir viendo distintas fotos posteriores. Pero inicialmente se la durmió básicamente porque los padres querían descartar, y el pediatra también, ninguna malformación vascular cerebral, que no fuera solamente retinal, sino también cerebral, así que... Y también le hicieron ecografías hepáticas, pancreáticas, renales, también le hicieron estudios metabólicos que fueron normales, y bueno, la derivamos. Y lo otro que le hicieron fue un estudio genético, donde más que aclarar, confundió un poco, hablaba de este estudio de una alteración en el ABCA4, que es un gen que está alterado principalmente en el Stargardt, y por supuesto no tenía ningún cuadro clínico parecido ni al Stargardt, ni a distrofia de conos, como dice acá, ni a la retinitis pigmentosa, ni nada por el estilo. Bueno, la paciente básicamente se le hizo un estudio genético en otro lado, en el exterior, después terminó en el exterior, donde se le completó este estudio genético, donde tiene bastantes alteraciones en otros genes, pero nada que se correlacione con el cuadro clínico. Entonces vemos que acá el estudio genético no ayudó para nada.
Como diagnósticos Creo, diferenciales, como comentario, creo bueno decir, porque hay mucho mito hoy en día, que el estudio genético, si no está dirigido a algo, es al cohete. El estudio genético tiene que ir dirigido a yo pienso que puede ser tal cosa. A nadie le pueden estudiar todos los genes del cuerpo, es una pérdida de tiempo. bueno, por eso. Y de hecho, medio que se planteó alguno porque por este estudio genético que si hay algo que no parece absolutamente para nada, es ninguna de estas enfermedades que dice acá por la alteración del gen ABS4. O sea que, como dice Arturo acá, el estudio genético claramente no dio para una vitreoretinopatía exudativa, que es lo que uno hubiera pensado, porque es el cuadro clínico más parecido. Pero el resto, ninguna de estas patologías, ni Stargardt, ni distrofia de conos, no tienen nada que ver, ni retinitis pigmentosa, se parecen a esto, con lo cual el estudio genético, bueno, contamos acá que no siempre está indicado para estas situaciones. Otro diagnóstico que se planteó. Adhiero al comentario que hizo Arturo. Uno cuando pide un genético tiene que tener claro para qué lo está pidiendo y por qué. Y sí es cierto, he tenido pacientes con mutación en ABCA4, que es el gen responsable de Stargardt, que han tenido exudaciones, una sola, pero que tienen mucha exudación que no se ve en otros, pero siendo adulta, que lo tomaron como una forma de degeneración macular que le empezó a los 40 y pico de años. No encajaba bien en ningún lado. La hija tiene Stargardt. Cuando se la estudió a ella tenía una mutación en una sola copia en ABCA4, pero esto así en chicos no es, no se lo achacaríamos, me parece, a ABCA4. Por eso, o sea que acá, digamos, no aclara para nada el estudio genético. Otro diagnóstico que se planteó es la incontinencia pigmenti, que también, aparte del coach y la retinopatía exudativa, es una alteración vascular periférica en la retina, con también algunas telangiectasias, y se asocia a lesiones vesículos papilares en la piel, que esta paciente no tenía, así que el pediatra estaba también muy pendiente del examen clínico dermatológico, con lo cual ese diagnóstico también un poco quedaba de lado. Ya hablamos de von Hippel, no tiene ningún hemangioblastoma o angioma periférico, eran simplemente telangiectasias dilatadas, con lo cual tampoco encajaba en ese diagnóstico. Lo más parecido, diríamos, coach, estamos hablando que es un bilateral, así que tampoco nos daba para un coach. Retinopatía exudativa familiar es un poco quizás lo más parecido que podía llegar a ser este caso, pero no había ningún antecedente familiar. Si bien hay un porcentaje que no son autosómicos dominantes, hay un porcentaje, casi el 50% de las retinopatías exudativas son autosómicas dominantes. Acá tenemos un paciente que compartimos varios acá en el consultorio, con padre e hijo ciegos por esta patología. Y bueno, aparte la retina estaba aplicada, o sea que le parecía algo bien vascular. Fue derivado al exterior este paciente, del Bascom Palmer, y le hicieron fotocoagulación y antiangiogénicos. Ahora vamos a ver fotos, si los que querían ver fotos bajo anestesia y angiografías. Fíjense ahí qué buena angiografía. Como ven, este es el ojo derecho que tiene la fobia aplicada. Ven ahí la zona avascular periférica, inclusive en la parte nasal. Y este es el ojo derecho donde se ve en la angiografía, fíjense la avascularización periférica, la amputación, podríamos decir, con telangiectasias del ojo derecho, y este es del ojo izquierdo. El ojo izquierdo es el que tiene mucha exudación en la fobia, fíjense las malformaciones vasculares que tiene. Y se le hicieron entonces sesiones de fotocoagulación con argón y se le puso Avastin. Viajó 3 veces el paciente. Estas son las fotos post. Fíjense ya la fotocoagulación periférica con dilataciones vasculares. Y la paciente, la verdad, bueno, en el ojo izquierdo obviamente no recuperó visión, no hay ninguna complicación por neovascularización, ni hemorragia vítrea, ni desprendimiento de retina. La retina sigue aplicada, tiene un poco menos quizás de exudación que antes, y acá un poco el test genético
vuelve a mostrar que no hay ninguna relación clínica con todas estas mutaciones que tienen el ABCA4 y otros genes, con lo cual acá obviamente lo clínico es lo más importante. Entonces, ¿qué más harían en este paciente? Bueno, lo que se hace siempre en todos los pacientes, sean pediátricos o no, que es la refracción. Esta paciente tenía un esférico +5 en la esquiascopía, con lo cual le dimos la corrección, y la paciente hoy tiene una fijación bastante aceptable de un ojo. El otro ojo sigue sin fijación central, que tiene la exudación macular, y por ahora el cuadro lo interpretamos como que es una vitreoretinopatía exudativa familiar sin antecedentes familiares, que existen, autosómicos recesivos, autosómicos ligados al X. Y acá lo importante es el control, un poco lo que hablaba recién la Reya Pablo, que hay que hacer exámenes bajo anestesia. O sea, acá es un poco el tema con estos pacientes, es que tenemos que dormirlos periódicamente para volver a examinarlos. El paciente ya lleva por lo menos 4 o 5 anestesias generales hasta ahora, y esto vamos a tener que, bueno, hay que revisarlo periódicamente. Por ahora, la paciente se deja revisar y la podemos ver. De todas maneras, se está haciendo este tratamiento en el Bascom Palmer, ya lleva 3 inyecciones de antiangiogénicos y sesiones de fotocoagulación. No hay muchos casos descritos de Avastin en vitreoretinopatía exudativa familiar. Ahí Sebastián me mandó 2 artículos donde hay como case report, que hay 2 casos de Avastin en vitreoretinopatía exudativa familiar. Y otro de los temas que se van a empezar a discutir es cuál es el efecto de los antiangiogénicos en chicos tan pequeños, porque hay alguna posibilidad de que tenga un efecto también sobre el cerebro. O sea, los antiangiogénicos que colocamos a nivel vítreo, hay teorías de que hablan de una alteración neurocognitiva por afectar la parte vascular cerebral, además de actuar solamente local en la retina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahora más que exámenes y refracción no se puede hacer, así que la idea es un poco, el concepto de este caso es que la clínica siempre sobrepasa los estudios complementarios, inclusive los genéticos. Los genéticos hay que tenerlo en cuenta siempre de acuerdo al cuadro clínico. Y bueno, el manejo clínico y la refracción es algo que también puede colaborar con el futuro desarrollo de la visión. Y a saber que estos chicos hay que manejarlos siempre con exámenes bajo anestesia en forma periódica. Vos sabés que nosotros tenemos algunos casos de estas retinopatías exudativas familiares, la de Creutzfeldt-Schepens, donde ya son 3 generaciones, 2 generaciones anteriores, que tanto los padres como la madre como la abuela son ciegos, y los chicos, tengo un caso que iba a presentar en el próximo Ateneo, donde los chicos también han tenido lo mismo, y lo raro de este caso es que no haya ningún antecedente familiar, porque son de carácter dominante y de alta penetrancia. Así que, pero sí, se manifiestan de esa manera como vos lo estás presentando ahora. Es como si fuera una retinopatía del prematuro en la parte periférica, y andan muy mal con una vitrectomía. En estos casos, si vos los llegás a tener que operar una vitrectomía, generalmente te hacen una PBR y el ojo responde muy mal aunque le pongas aceite de silicón. Así que muy interesante el caso, muy lindo. Adolfo, Sí, Adolfo. es raro. Yo lo consulté con una retinóloga pediátrica, que vive, bueno, es argentina, pero vive en Francia, y decía que, bueno, existen los casos, las vitreotinopatías exudativas no familiares, no sé, como dije, recesivos o ligados al X, y bueno, podría llegar a encajar en ese cuadro, ¿no? Sí. Sí, yo tuve un cuadro bastante parecido en una chica, pero que yo la agarré cuando tenía 10, 12 años, ahora tiene 30 y pico, y me acuerdo que no querían tratarla porque decían que no tenían diagnóstico, la habían visto varios retinólogos antes, le habían prohibido hacer de todo porque sangraba. Yo dije, pero esto es una locura, si lo que hay es un problema vascular, me da exactamente lo mismo el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante para el futuro cuando tenga hijos, pero no para el presente cuando tiene una enfermedad. Entonces el problema es que si tiene isquemia hay que tratar la isquemia. La tratamos y al día de hoy, 30 y pico de años, nunca tuvo un diagnóstico. Así que será una recesiva, puede ser. Sí, Adolfo, Seguramente. muy bueno el caso, realmente muy bueno.
pero yo Lindo. creo dos cosas. Una, que es obligación el fondo de ojo en los niños. Yo creo que si este niño lo hubiera visto un fondo de ojo, un retinólogo, hubiera visto las zonas periféricas, el stop vascular que tenía y podría haber sido tratada antes, ¿no? Y con respecto al antiangiogénico, te cuento que el estudio que estamos nosotros se tomó muestras de sangre en los bebés a todos los que se le hicieron las inyecciones y ninguno tuvo dosis elevadas de antiangiogénico en sangre que dañe el cerebro. Y ya vamos por el tercer año y los chicos son controlados neurológicamente sin ningún problema. Así que creo que bien hechas las cosas y las dosis no dañan el crecimiento cerebral de los niños. Sí, bueno, esto ha cambiado obviamente el tratamiento de los prematuros, además, ¿no? Como coadyuvante o como único tratamiento, pero quiero decir, una de las cosas que se planteaban era ese tema, ¿no? ¿Qué efecto tiene? Bueno, vamos a cambiar el tema. Ahora, Julieta, presentás vos. Bueno, hoy día yo voy a presentar un caso de diplopia aguda en un paciente de 56 años. Este caso es una paciente femenina que nos llega porque presentaba diplopía y tosis de ojo derecho de 4 meses de evolución. La paciente no era de acá de Capital, estaba siendo estudiada en su ciudad de origen, por eso es que nos llega 4 meses después de empezado el síntoma. Entra a la consulta con un parche en el lente porque no se podía manejar porque veía doble, hipermétrope, y después de la prueba de fatigabilidad en el consultorio, vemos que tiene una tosis completa. ¿Sí? En la foto de la izquierda se puede ver que está la tosis, pero cuando nosotros hacemos la prueba de fatigabilidad, positiva. ¿Cómo vendría a ser la prueba de fatigabilidad? La prueba de fatigabilidad lo haces mirar hacia arriba, entonces pones en manifiesto el músculo elevador del párpado, digamos, va perdiendo acción, entonces cuando vuelve a la posición normal se ve la tosis completa. En la motilidad tenía limitación a la aducción de los dos ojos y a la abducción del ojo izquierdo. Y bueno, como dije, la prueba de fatigabilidad positiva. Acá tenemos una foto donde se puede ver en la lateroversión y la dextroversión cómo los ojos no van completamente para los dos lados, se ve la tosis, característica del ojo derecho. La paciente venía estudiada por su médica clínica, que le había pedido una tomografía de cerebro pensando que esto podía ser algo neurológico, ya que se presentó de un día para otro. La tomografía era normal. Le pidió una resonancia de órbitas también normal, y ya pensando en que esto podía llegar a ser un cuadro generalizado, le pidió anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que también vinieron negativos. Entonces, frente a todos estos estudios negativos, y la paciente persistía con los síntomas, dijo, bueno, hasta acá llegué, necesito derivar. Nos deriva a nosotros la paciente, nosotros la vemos en consultorio, evaluamos todo eso que ya vieron, y decidimos pedir un electromiograma de fibra única. El electromiograma de fibra única no evidencia un defecto en la transmisión ocular. Este estudio es un estudio bastante operador dependiente, entonces hay que dirigir al paciente con alguien que sepa hacerlo. Es uno de los estudios que más sensibilidad tiene para el diagnóstico de la miastenia ocular, y nos vino negativo. Entonces, frente a este estudio, ¿qué hacemos? ¿Qué harían? Prueba terapéutica. Bien, bueno, perfecto. Nosotros decidimos hacer la prueba del hielo en el consultorio. Se coloca un gel frío en el párpado tósico y podemos ver que el hielo se deja no más de 5 minutos y la respuesta es que la tosis mejore 2 milímetros o más y que también mejore la motilidad ocular. Miren, la paciente inmediatamente después de que le sacamos el gel, la tosis había revertido completamente, y a los pocos minutos de nuevo el ojo empezó a desviarse. Acá todavía está en ortotropia, fíjense el reflejo del flash, pero sí ya empezó a tener la tosis nuevamente a los pocos minutos. Entonces, frente a esta prueba, que es una prueba rápida, que la haces en el consultorio, gratis, no te cuesta nada, es una prueba sugestiva, pero no diagnóstica, de que la paciente puede llegar a tener miastenia ocular. Decidimos hacer prueba terapéutica, tratamiento con corticosteroides, 1 miligramo kilo día.
lo asociamos siempre a un protector gástrico y seguimiento con la médica clínica por las reacciones adversas. Generalmente responden en 6 a 8 semanas los pacientes. Esta paciente a la semana no tenía diplopia, tenía tosis, estaba en ortotropia. Acá están las imágenes de No, toda no, la para nada. movilidad. Yo no robé nada. Hay un micrófono abierto. La motilidad perfecta. Yo te vi. Héctor, por favor, mutearse. Donde se ve que la paciente está en ortotropia, mejoró la tosis, la oftalmoparesia también mejoró. Entonces, frente a estos casos que no tenemos un electrodiagnóstico y pruebas serológicas negativas, pero sí tenemos clínica, hacemos tratamiento por el riesgo de generalización de la miastenia. La miastenia ocular, generalmente si durante 2 años no generalizan, se mantienen como oculares puras, pero un 20% se puede generalizar. Los factores de riesgo de que una miastenia ocular se generalice es la presentación en una edad adulta, que tengan presencia de un tumor llamado timoma, por eso hay que hacer también imágenes a nivel del tórax, que tengan seropositividad para anticuerpos, ya sea los de contra acetilcolina, que son los más frecuentes, pero también existen anticuerpos contra el receptor de tirosina quinasa y de la lipoproteína 4. Son miastenias mucho más infrecuentes, que generalmente tienen mucho compromiso respiratorio, es decir, la clínica es muy marcada, y que tengan respuestas anormales de la estimulación nerviosa repetitiva. Y en este estudio, que es una actualización sobre miastenia ocular, lo que refiere es que hay que tratarlos a los pacientes con miastenia más que nada por el riesgo de generalización. Si hay alguna contraindicación con el corticosteroides, hay que poner en la balanza si realizás tratamiento con inmunoterapia o no, más que nada por esto. Si vos ponés en la balanza y preferís no darle un inmunomodulador, tenés que solucionarle el problema. Por ahí la tosis no es tanto, pero sí la oftalmoparesia, porque son pacientes que viven con diplopia y no pueden estar todo el tiempo poniéndose hielo o viviendo así. Así que hay que poner en la balanza eso. Como dije, un 20%. Me dan corticoides, 1 miligramo kilo decía ahí, ¿por cuánto tiempo y después a qué lo cambian? ¿O lo dejan con corticoides? 1 miligramo kilo hasta que responde, generalmente se mantiene 2 meses la dosis de 1 miligramo kilo y después empezás el descenso, siempre el descenso graduado, y lo mantenés con una dosis mínima que el paciente no tenga síntomas. Generalmente es entre 4 y 8 miligramos. Eso lo mantenés por 1 año. Si ves que en 1 año, 1 o 2 años, depende cómo se va dando la clínica del paciente. Si en 1 año se mantiene con esa dosis, podés pensar en sacarlo. Y bueno, como tips, afecta la unión neuromuscular. Es muy característica la presencia de diplopia y tosis fluctuante. Son pacientes que el estrabismo no es comitante, no es igual en todas las posiciones de la mirada. Siempre es más a un lado, más arriba, más abajo. Eso te tiene que hacer sospechar. Capaz que te viene solamente con la oftalmoparesia y no tiene tosis, entonces podés sospecharle y pedir un electromiograma. Es importante el tratamiento por el riesgo de que se generalice. La miastenia ocular no responde a piridostigmina, que por ahí es algo con lo que diferimos con los neurólogos, porque generalmente los tratan con mestinón y la miastenia ocular no responde, sí la miastenia generalizada. Y como conclusión, las miastenias pueden tener estudios electrofisiológicos negativos y ser seronegativas. El test de hielo no es patognomónico, pero sí sugestivo, pero siempre la clínica es soberana, entonces guiarse del paciente. Nosotros tratamos pacientes, no tratamos estudios, entonces este es un caso característico de eso. Gracias. Excelente. 2 Muy casos bueno, seguidos Juli. que muestran que la clínica es más importante que los estudios y que la tecnología. Al final hay que tener paciencia y examinar bien a los pacientes y tener sentido común, que no es muy común. Lindos casos. Muy bueno, Juli. Excelente, Juli. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar, para que no sea mucho estrabismo junto, vamos a pasar a córnea.
Suni va a pasar a mostrar su caso. ¿Estás ahí? Estoy acá. No sé si se escucha y si se ve. Sí, se escucha y se ve. Bueno, espera que tengo tapado acá y no puedo arrancar. Ahí está. Bueno. Bueno, Juli, bien. ¿Cómo? Muy bien el pueblo. Sí, siempre los pongo al comienzo. Bueno, muy buen día a todos. Gracias, Ceci, por cederme el espacio, porque ya éramos muchos para el Ateneo. Bueno, les voy a presentar un caso clínico de córnea. Este es un paciente que tiene un queratocono. No muestro las topografías ni nada porque no vienen a la presentación del caso, pero básicamente en el año 2021 le coloco un segmento intraestromal. Siempre marcamos la zona óptica del segmento que vamos a utilizar, si es zona óptica de 5, de 6, de 7 milímetros. Luego, con la paquimetría marcamos, vemos en el eje más curvo cuánto es el espesor que tenemos. Era de más o menos el 70%, que son 400 micras. Básicamente es una cirugía sin complicaciones, que sigue los principios de la ley de Barraquer sin ningún tipo de inconveniente, pero viene al caso mostrarla para ver cómo sigue un poco el caso. Luego colocamos lo que es el anillo de delaminación. Esta es la parte más, llamémosle, interesante de la cirugía, en la cual tenemos que ir con la espátula de delaminación, bien por el canal donde nosotros tenemos marcado. Fíjense que tenemos las marcas y vamos bien sobre la marca interna del canal, para luego sacar la espátula y colocar el segmento intraestromal. Lo interesante de la colocación del segmento es que siempre tiene que quedar de la incisión, que están viendo que está acá, al menos 2 milímetros el borde proximal del segmento, para que justamente no sufra extrusiones y no tenga alteraciones en la incisión, ya que si queda muy por debajo de la incisión, al elevar las puntas del segmento, lo que hace casualmente es abrir la incisión y crear una incisión que no cierre nunca. Bueno, la cirugía estaba impecable, año 2021, y en enero del 2023, este es un paciente que vive en el campo, a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires. El paciente me envía estas fotos, ¿no? Que presenta dolor y fotofobia extrema. No sé si alguien quiere opinar algo o pensar qué pudo haber pasado. Se le salió un segmento, se le infectó. Bien, ¿quién es Jimmy, no? Sí, porque no los veo. Bueno, acá hay dos opciones que tenemos ante esto. La primera, pensar en una infección. Y la segunda, pensar en una extrusión. La verdad que extrusiones en segmentos que tienen casi 2 años de colocados son raras. Yo tuve una con 3 años de colocado y realmente es algo muy raro, porque el segmento queda fibrosado en la córnea, queda adherido a la córnea y en estos casos, cuando hay una infección o cuando hay otro tipo de inconvenientes o el segmento está superficial, el segmento se libera fácilmente. Bueno, entonces le digo que venga a Buenos Aires, viene a los 2 días, a los 3 días creo, era un viernes, tardó en llegar, creo que llegó un lunes acá, y vemos esta imagen. Entonces ya con esto nos sacamos la duda de que esto sin ninguna duda ha tenido un absceso, tuvo una infección. Fíjense que el segmento prácticamente no lo toca, está en la zona de la incisión, como si hubiera entrado por la incisión algún germen o algo. Bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos? Toma de muestra y obviamente hay que retirar el segmento. Entonces, acá viene lo interesante de esta toma de muestra. Se me va a mostrar una cirugía de una toma de muestra. Es una toma de muestra particular, donde se hace con anestesia tópica, obviamente. Con una aguja se raspa la superficie donde tiene el segmento y observen un poquitito ahora qué pasa cuando raspo, se perfora la córnea. Bueno, no sé si alguien quiere dar alguna opinión. ¿Qué harían? ¿Cómo siguen acá? Que no raspes tan fuerte.
No, tiene espesor. Fíjate que uno toca, fíjate que está en cámara lenta, Arturo, y yo estoy tocando la parte superficial te lo vuelvo a pasar, la parte superficial y se perfora por abajo. Esto ya estaba perforado, ¿ok? Entonces cuando uno lo toca, se abre la perforación. Tenía justamente un painting antes, en la foto se veía, ya estaba como reafinado. Correcto. Estaba afinado y obviamente que como dice Arturo hay que rasparlo con mucha delicadeza. Esto ya estaba, no le quedaba nada para perforarse. Bueno, y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo seguimos? Hay presión, Mirá cómo se empieza va a el subir el iris y no sé si alguien quiere dar alguna opinión o qué harían. Bueno, básicamente lo que hacemos es sacar el segmento y como toda perforación, lo primero que hay que hacer es cerrar el ojo, ¿ok? Entonces tenemos que cerrar el ojo de la manera más decorosa posible. Miren acá cómo ya se ve la sangre, esta sangre que ven acá y la atalamia que tiene, justamente es sangre que proviene del ángulo, hay que tener mucho cuidado con esta situación, después van a ver que se llena todo el ojo de sangre. Bueno, y acá empezamos a dar un punto para poder cerrar esta perforación. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cierro con un punto, como decía Pato, una perforación que tiene pérdida de sustancia, que tiene lisis de los queratocitos, fíjense cómo queda la córnea aprisionada y los pliegues que forma la córnea. Esto es un cierre para salvar el órgano, pero obviamente quedamos con una agudeza visual pobre a nula. Esta córnea quedaría totalmente fuera de circuito. Aparte tenemos otro problema. Al cerrar tan fuerte probablemente tengamos sinequias anteriores en algún momento. Entonces vamos a tomar una córnea, un ribete de córnea, y vamos a hacer un trasplante en la zona donde tenemos la lisis de la córnea, donde nos falta tejido. Y acá es importante ir cortando los bordes para llegar a la medida que uno necesita. Esto es algo súper artesanal. No nos olvidemos que esta parte de córnea que tomamos, la tomamos de la periferia de la córnea, donde la córnea ahí tendrá entre 800 micras, 900 micras, y vamos a colocarla en un lugar donde está afinado y donde está en el centro, donde la córnea tiene probablemente 400, 500 micras de espesor. Entonces hay que tratarlo de afinar a la mitad y comenzar a recortar el trasplante lo mejor posible y ir midiendo con un compás para, obviamente, no pasarse, ¿no? Fíjense la sangre en cámara anterior, como ya está invadiendo todo el ojo, por eso es importante cuando uno empieza a trabajar la córnea, cerrar el ojo y trabajar siempre a ojo cerrado. Los vitrectomistas trabajan mucho con el ojo abierto, nosotros los cirujanos del segmento anterior nos asustamos de ver mucho el ojo abierto, entonces lo cerramos rápidamente, ¿no? Bueno, empezamos a dar los puntos. ¿Cuál imaginan que puede ser la complicación más importante intraquirúrgica que tuve? Acá les estoy mostrando una cirugía en 3 minutos de 45 minutos, de 1 hora. ¿Cuál se imaginan que es la complicación más importante? La anestesia tópica. Esto está todo hecho con anestesia tópica. Es un chico de 21 años que tenía anestesia tópica. Así que imagínense, el chico estaba molesto, le dolía, no lo podía dormir, no estaba ni en las condiciones ni con el ayuno, así que esto lo tuve que hacer con anestesia tópica, que ese fue el problema, digamos, más Luis, una local. Claro, ¿o no? una subtenon. porque ya estaba abierto el ojo. La subtenon, no te olvides que te aumenta la presión, obviamente, poniendo poco líquido, pero ya estaba abierto el ojo y bueno, decidí seguirlo así, no quise hacer un ojal y hacer una subtenoniana, ¿no? No nos olvidemos que la subtenoniana va al cono y eso también aumenta la parte de la presión intraocular. Claro, pero tenías un punto ya dado, por eso digo. Sí, pero estaba, fíjate que ya tenía sangre y estaba talámico. No quería aumentar más presión, correcto, tendría que haber cerrado bien el ojo y hacer una subtenoniana. Bueno,
Bueno, acá le ponemos antibióticos intraestromales y antibióticos tópicos que use después cada 1 hora. Bueno, ¿cómo termina la situación? El cuadro termina, lo vemos aparentemente fantástico, todo bárbaro, los puntos estaban bien, estaba todo bien. A los días nos llega el examen bacteriológico. El examen bacteriológico nos dio una Staphylococcus coagulasa negativo, sensible a todos estos antibióticos, así que realmente yo le estaba dando una amoxifloxacina, pero era sensible a muchos antibióticos, así que respondió muy bien al tratamiento. Ahora bien, algunas sugerencias sobre este caso y sobre estas cosas que pasan. Lo primero, siempre es friable frente a pequeñas injurias o traumas. Toda cicatriz, toda incisión que hagamos en la córnea no va a cerrar como en la piel o como en otra parte del organismo. Por lo tanto, hay que tener muy en claro que las incisiones corneales son para toda la vida. Yo he visto médicos sacar trasplantes de córnea de 45 o 50 años arrancando el trasplante y se vuelven a cortar por el mismo lugar donde uno hizo la incisión. Por lo tanto, la córnea nunca cierra, y esto es lo más importante que se tiene que llevar. Segundo, siempre hay que tomar la muestra, a pesar de que sepamos que entre un 50 y un 60% den falsos negativos. ¿Okay? Siempre las muestras nos pueden llegar a dar negativas, pero la clínica va a ser soberana y nos va a decir que ese paciente realmente tiene un cuadro compatible con una infección. Juni, tengo una pregunta. Justo Sí. con este punto. ¿Vos siempre tomarías una muestra, inclusive en este caso, que por ahí tiene una córnea fiable y que la vas a perforar, no tiene riesgo de perforarse? Siempre, porque tenés dos cosas, Jimmy. Una, que es la que menos me importa, que es el tema médico-legal, ¿ok? Pero la otra que es tratar de curar al paciente. Si vos estás disparando contra algo que no sabés lo que tiene, es difícil de resolverlo. Y este chico, recordemos que vivía en una zona rural, a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires, por lo tanto no lo podía dejar con un antibiótico empírico y ver qué pasara. Tenía que estar seguro, o tratar de estar seguro, porque obviamente que las muestras no son lo más fidedigno que hay, o tratar de estar seguro qué fue lo que pasó. Y una cosa importante también es la toma de la muestra. Ahí recién Arturo decía raspar despacio. Acá, si uno toma una buena muestra, seguro que va a ser negativa. Tomando una buena muestra también puede ser negativa, pero la muestra tiene que ser importante. Entonces la aguja esa con la que yo raspé es la aguja donde uno la retapa y la manda al laboratorio para que la puedan evaluar. Bueno, como les decía, sí. ¿Y ayudarte en estos casos con imágenes de córnea no sirve? Sí, correcto, pero a ver, vos ves una imagen de córnea. Con el diario del lunes, ¿no? Claro, está bárbaro lo que dice Seba. Es muy bueno. Este chico llegó del interior y como llegó, fíjense que yo ahora les voy a mostrar fotos y realmente no tenía muy poco de él. De hecho, era muy difícil estudiarlo porque él venía, lo trae el padre es médico rural de toda una zona de Corrientes, entonces no tenía estas posibilidades de poder llegar a estudiarlo bien. De hecho, los 3 días que se tuvo que quedar acá, quedaron 6 pueblos sin médico, porque el padre es el médico de todos los pueblos que tiene allá, entonces no tenía mucho tiempo para quedarse. El chico solo no se podía quedar acá. Pero sí, pueden ayudar, como te decía, pero obviamente que vos no vas a pedir una córnea porque la imagen puede llegar a ser sugestiva de que esté perforado, ¿no? No, para tomar las precauciones previas nomás. Claro. Pero las precauciones previas sería tener una córnea. No hay otra opción. Igual si podés pedir una córnea. Si se está por perforar, la podés pedir una córnea. Sí. No. Te la dan por perforado. Si está por perforar, son indicaciones medio border que a veces la dan, a veces no. Y el tema es después, si no se perforó y no la usaste, es un tema, bueno, vos lo sabés, Pato, el tema con el Incucay. Bueno, entonces, como corolario, no realizar este tipo de intervenciones en pacientes que no pueden controlarse periódicamente, que están en ámbitos rurales. ¿Y qué opinan de esta cirugía que le hice? El paciente volvió en enero al campo, ¿ok? Y me manda una foto hace 4 días con esta imagen. Yo acá no veo nada, veo como que está todo bien.
pero lo ve un médico por la zona y le dice anda urgente a Buenos Aires. Y aparece así, con los puntos flojos, con secreciones en los puntos y con un vaso que ya ven que comienza a invadir la córnea. Obviamente estos puntos había que haberlos sacado entre los 25 y 30 días. El chico se lo llamó, no volvió, los chicos desaparecen, no volvió nunca más y en parte malogra el éxito de la cirugía porque estos vasos realmente en la córnea no son lo mejor que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces le saqué los puntos, esto fue antes de ayer, el domingo, quedó con una refracción bastante buena para lo que es este ojo, y gracias a que esto no está en el eje visual, la agudeza visual no es la mejor, pero realmente se maneja bastante bien. Y lo más importante, le enseñé a este paciente a sacarse fotos para que él por lo menos pueda mandar una foto y uno pueda llegar a tener cierto tipo de parámetro y ver cómo sigue este paciente. Esta foto que ven acá abajo, se la saqué yo. Lo interesante es sacar siempre con macro, sacar lo más cerca posible, pero que no se vaya de foco, y tratar de tener 1 o 2 celulares con luces que lo iluminen de afuera, es decir, con muchísima luz. Y fíjense que esta foto no tiene lámpara hendidura, no tiene absolutamente nada, está sacada directamente al paciente y uno puede llegar a ver mucho mejor la situación y el cuadro del paciente. Por último, bueno, tener mucha precaución en pacientes que no tenemos la seguridad de realizar los controles postoperatorios adecuados. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Buen caso, Zuli. Bueno, si gustó, gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, tenemos 10 minutitos. No sé si tenemos unos minutos o preferís cortar acá, como quieras, Adolfo. No, tenemos 10 minutos, así que tenés tiempo, Cecilia. Bueno, se rifa un 0 kilómetro para que se queden todos al final. Bueno, les voy a presentar este caso, que es un paciente de 46 años que concurre con esta tortícolis a una consulta. Y el paciente se había notado que estaba con la cabeza torcida y que cuando la enderezaba veía doble. Él a raíz de esto había empezado a ver fotos antiguas y notaba que esto venía de hace mucho. Pero bueno, ahora le molestaba y quería solucionar el cuadro. Tenía claramente una hipertropia del ojo derecho, sobre todo cuando elevaba el mentón y cuando lo deprimía. Acá está en posición primaria, que se ve la hipertropia del ojo derecho con una exotropia, si el ojo estaba hacia afuera. Y esto aumentaba cuando el ojo iba en lateroversión izquierda, o sea, cuando estaba en aducción, ¿sí? Fíjense que en aducción tiene una hipertropia del ojo derecho y no eleva bien el ojo izquierdo. Cuando se le hace la maniobra de Bialchowski es positiva para el ojo derecho. ¿Esto alguien sabe con qué es compatible? Bueno, esto es una paresia del cuarto par que se diagnosticó de esta manera y se le dijo que iba a ser la solución un tratamiento quirúrgico. El paciente no vuelve a la consulta y vuelve a principios de este año operado de ambos ojos, sin tortícolis o con menos tortícolis, pero con una diplopia permanente, muy molesto y muy enojado. Fíjense que esta es la foto del paciente cuando llega en marzo. XT ojo derecho. XT. Acá fíjense que tiene una hipertropia del ojo izquierdo, como que cambió, ¿sí? Y el párpado, ¿no? Muy bien, sí, no sé quién lo dijo, pero hay algo en el párpado, ¿sí? Una retracción del párpado inferior. ¿Ahí la ven? Ahora lo volvemos a ver. Estas son las 9 posiciones de la mirada. Fíjense que se le invirtió la hipertropia. Está nuevamente aumentada en la lateroversión izquierda. Y cuando se le hace la maniobra de Bialchowski, está invertida. ¿Alguien tiene idea qué puede haber pasado en este caso? ¿Por qué se invirtió? ¿Escucharon hablar de la bilateral enmascarada, de la
Así bien. no sabemos diagnosticar una hipertrofia, imagínate. ¿De qué Bueno, le operaron? ¿Qué músculo me le operaron? frustro acá, ¿eh? Bueno, lo que puede haber pasado es lo siguiente. Por un lado, es que ¿Sabés qué nosotros... técnica quirúrgica le hicieron al paciente? Exactamente, bueno, nosotros sabíamos que se había operado los dos ojos y se veían las cicatrices, ¿sí? Por lo cual intuimos que se había operado el oblicuo inferior, que él tenía una parálisis del oblicuo superior, entonces el contralateral y el yunta del oblicuo superior es el recto inferior del ojo contralateral. Y entonces supusimos que se había operado esto y podría haber dos posibilidades acá. Que fuese una bilateral enmascarada, que se hubiese diagnosticado como unilateral y entonces se invierte cuando es el postquirúrgico. O que haya habido un deslizamiento de ese recto inferior que se había operado. Bueno, hay exámenes complementarios que se pueden hacer, no me voy a extender. Lo único que les voy a decir que el test de Lancaster lo que muestra es un gráfico de las limitaciones y de las hiperfunciones de los músculos. Y esto muchos cirujanos o médicos buscan hacer algún tipo de diagnóstico previo. Nosotros pensando en el recto inferior fuimos directamente a la cirugía. Estas eran las posibilidades de qué conducta abordar. Hay papers que estos casos se tratan con toxina botulínica. Nosotros no somos partidarios de eso, porque también es un tratamiento cruento para el paciente y a veces es temporario. De vuelta les muestro la foto del paciente antes de ir a cirugía y no sé quién lo dijo, pero tiene una retracción del párpado inferior que me está hablando de una hiperfunción ahí de ese músculo. Fuimos a la cirugía. Cuando se va a buscar el recto inferior se ve que estaba deslizado, ¿sí? Siempre es importante en este tipo de cirugía trabajar con vasoconstrictores para poder ver bien el cuerpo muscular y los tendones y para que no se me llene de sangre y no poder visualizar bien lo que estoy haciendo, ¿sí? Acá se está viendo el recto inferior deslizado que estaba a 15 milímetros de la inserción original. Acá se está anteriorizando, se está llevando hacia 5 milímetros de la inserción. Voy rápido porque el tiempo nos apremia. Y acá está, este es el pre donde se encontró, este es el tendón del músculo y el cuerpo muscular, fíjense que está bien deslizado, y acá es cuando se lleva a 5 milímetros de la inserción original. Entonces encontramos un músculo, un recto inferior que se había deslizado. Al paciente le habían hecho suturas ajustables y a veces no son la mejor solución para estos casos, entonces había cedido y se había ido para atrás. Se adelantó y este es el paciente postquirúrgico. Fíjense cómo desapareció la retracción palpebral, ya no tenía diplopia, y tampoco tenía tortícolis, que era lo que en principio le molestaba al paciente. Estas son las posiciones de la mirada, como ya no tiene la hipertrofia en la lateroversión izquierda. La maniobra de Bielchowski se negativizó a ambos lados. Estas son las 9 posiciones de la mirada, que está perfecto. Tiene una pequeña hipertrofia derecha, pero como es tan chiquitita, la puede compensar solo y no le genera diplopia. Entonces, como conclusión de este caso es que hay que tener mucho cuidado con las hipercorrecciones. Si uno hipercorrige un oblicuo inferior, me da un síndrome de antielevación, no puede elevar. El recto inferior se me puede deslizar, que es lo que pasó en este caso. Y cuando a veces se va directamente a operar el músculo parético, puede dar un síndrome de Brown iatrogénico, que es que no eleva. Y tener mucho cuidado cuando es una bilateral enmascarada. Se dice así porque siempre hay un lado que predomina, entonces puedo no ver que la parálisis está de los dos oblicuos superiores. Para poder diagnosticar esto, tiene un gran escalón en un cambio abrupto entre la posición primaria y la abducción, un patrón en B grande cuando está en infraducción, y tiene una ciclotorsión mayor a 5 grados.
Bueno, muchas gracias. Espero que hayan podido entender algo. Creo que terminamos a tiempo. Sí. Mirá, y 27, doctor Güemes. Bien, muy bien, Cecilia. Bueno, un poco acá digamos, la conclusión es que hay muchas veces vemos pacientes ya operados y no sabemos bien, se supone que uno mira la emprendidura, ve las cicatrices en la conjuntiva, más o menos tiene una idea de qué músculos operó, pero muchas veces Puede tenemos que pedir revisar a ver qué es lo que se hizo, entonces siempre revisar lo que se hizo en los músculos previamente operados. ¿Cómo, Pato? no, tenés que estar adivinando qué músculos le retrocedieron, por qué no le piden el protocolo y ya fue, y listo. Claro, Sí, Sí, la bueno, pasa. que te queda Sí, comunicarte con el médico que lo operó. claro, tenés que conectar al médico que lo operó, el lugar y que lo tengan y que te lo envíen. No Igual siempre es fácil. De todas maneras, paciente dijo que al otro día le ajustaron. Y Entonces, sí, perdón, me estuvieron hay un toqueteando acá en detalle, este ojo así que fue, el paciente después me los contó, le hicieron una sutura ajustable y ahí es donde se le deslizó el músculo. también hay un detalle con los protocolos que no sé si se dará en estrabismo, pero se da bastante en retina, que también tenés que creerle al que te lo dice. Porque si no le crees al tipo que lo escribe, me da lo mismo lo que diga el protocolo. El protocolo puede ser como las cartas de intenciones del gobierno. No son creíbles Sí, muchas veces. sí, exacto. De hecho, yo he operado gente que venían con protocolo que decía doble retroceso de 4 milímetros y no estaba operado. Claro. Así que lo que dice Arturo es tal cual. No quiere decir que no sirva, muchas veces sirve, pero no siempre hay que creerle a los protocolos. Y muchas veces tenemos que ir a revisar los músculos que le operaron previamente. Pero me acuerdo que un caso que tuve doble retroceso de 4 milímetros y yo veía el músculo estaba exactamente en su posición original, con lo cual descrean un poco a veces siempre de los protocolos. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Gracias. No.